Bueno chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar a hablar de patologías urinarias. Las patologías que vamos a ver hoy es, bueno, las infecciones en general, de las cuales por ahí las más relevantes que vamos a ver son la cistitis, después tenemos las pielonefritis, que ya son infecciones en todo lo que es el riñón y sistema pielocalicial, y lo que nosotros llamamos bacteriurias asintomáticas, que es la presencia de microorganismos en la orina, pero que no dan infecciones propiamente dichas. Después vamos a ver litiasis renal y los cólicos renales, y los trastornos que tienen que ver con, más que nada, de la micción, como la vejiga neurogénica y la incontinencia urinaria. Vamos a ver algo de tumores, los más comunes y algunas características, y las patologías también más comunes de próstata. Con respecto a las infecciones urinarias son bastante frecuentes, por supuesto más frecuente en la mujer, por lo que habíamos hablado la otra vez, de la uretra más corta que en el hombre, ya que el mecanismo donde ingresan los microorganismos, lo más frecuente es desde la uretra, desde afuera hacia adentro. Y van a ver que los gérmenes más frecuentes son los que vienen del tubo digestivo, de materia fecal. También pueden ingresar al sistema urinario los microorganismos a través de la sangre. ¿Sí? Cuando hay infecciones a distancia en otros lugares, pueden viajar por sangre e impactar en cualquier órgano del sistema urinario. Por supuesto, estas últimas son mucho más graves, ¿no? Muchas veces son microorganismos más malignos, ¿no? Involucrados. Como les decía entonces, los tipos de infecciones podemos clasificarlas según las causas, si son microorganismos bacterianos, virus, hongos o parásitos, pero el más frecuente son los bacterianos, como les decía, la Escherichia coli es la más frecuente. Ese es un microorganismo que vive normalmente en el intestino, se llama microorganismos saprófitos, de los cuales cuando hay alguna situación que hace que o la inmunidad es baja o alguna situación que haga que ingresen hacia la vía urinaria, estos se empiezan a multiplicar y entonces dan las infecciones. También pueden hacerlo en el tubo digestivo y dar infecciones como enterocolitis muy graves y todo, ¿no? Entonces, cualquier anormalidad que provoque una alteración en el flujo de orina, ya sea por ejemplo cálculos renales en los uréteres o alguna alteración que esté comprimiendo por ejemplo los uréteres, o por ejemplo el caso de la próstata dilatada que comprime la uretra, la parte inicial de la uretra. Entonces esto hace que los microorganismos vayan ascendiendo y vayan progresando en la vía urinaria. También puede ser el uso de sondas vesicales o catéteres vesicales, que por alguna enfermedad del paciente requieren varios días o a veces meses o a veces sondados crónicos. Y cualquier alteración del sistema inmunitario, como les decía, puede incrementar el riesgo de estas infecciones. Estas infecciones y de otras del cuerpo, pero estamos hablando especialmente de las urinarias. Acá los microorganismos, por ahí, pueden ser tanto patógenos, nuevos microorganismos, o los mismos del cuerpo que se malignizan, digamos, los saprófitos. Las causas más frecuentes entonces de infecciones es, como les decía, las infecciones bacterianas en el varón es por trastornos prostáticos. Esto es lo más frecuente como factor predisponente. Y en la mujer contraen con frecuencia las infecciones a nivel de vejiga, que se llaman cistitis, muchas veces después de una relación sexual que probablemente haya sufrido algunas contusiones en la uretra y entonces el microorganismo puede ascender más fácilmente. ¿Cómo puedo prevenir las infecciones urinarias? Bueno, esto tiene que ver con prevenir las infecciones en general, entonces tener un organismo sano desde el punto de vista alimenticio,
higiene, actividad física. Y después beber bastante agua, tener una dieta bien equilibrada, no retener orina, no estar muchas horas reteniendo orina. Esto también predispone el crecimiento de los microorganismos. En caso de las mujeres, por ejemplo, después de la menopausia, utilizar a veces una crema con estrógenos es eficaz a la hora de reducir las posibilidades de contraer las infecciones, la cistitis. A veces se puede prevenir si son a repetición. O también después de cada coito orinar para barrer la flora, ¿sí?, que ha quedado, que puede llegar a ingresar. Pero bueno, a veces las duchas vaginales frecuentemente no son recomendadas porque esto también barre con microorganismos que nos protegen de la entrada de otros microorganismos más malignos, digamos, o patógenos. También se puede utilizar los preservativos con cremas espermicidas o el uso de diafragma, que también también espermicidas, y esto también evita las infecciones o por lo menos previene, ¿no? Utilizar cremas con lubricantes durante las relaciones sexuales para evitar también la irritación vaginal y entonces esto predisponer a las infecciones. Bueno, con respecto al cuadro clínico de signos y síntomas de una infección urinaria, si bien los signos y síntomas va a depender del lugar del sistema urinario que esté comprometido. Lo que sí, por ahí en forma general, podemos decir que las infecciones más leves, como son la cistitis o las uretritis, son las más leves, ¿no? Digamos, menos malignas, menos graves, ahí está, menos graves. Y a veces las infecciones que son menos sintomáticas, por ahí tienen dolor abdominal o dolor lumbar, pero no son tan sintomáticas como la cistitis, por ejemplo, son mucho más graves. Entonces los síntomas, por ejemplo, es la polaquiuria, que es la necesidad frecuente de orinar, el paciente orina cada rato, cada 15 minutos va a orinar. La disuria, que es el dolor o el ardor durante la micción. El tenesmo vesical es cuando el paciente orina, pero es como que tiene sensación de no poder hacerlo. Quiere orinar, pero no puede. Eso se llama tenesmo vesical. Después puede haber prurito, o sea, picazón, irritación uretral y dolores durante las relaciones sexuales. Puede también ser síntomas de infecciones urinarias. Y con respecto a las características también de la orina, se puede ver más turbia, con un fuerte olor, muy sedimentada, y a veces puede haber hasta presencia de hilos de sangre, o también como mucus o moco de color más blanquecino. Después puede haber, por ejemplo, esto ya en infecciones más graves, ya son glomerulonefritis, o sea, lesiones más del riñón, fiebre alta, dolor lumbar, y también puede estar acompañado de otros síntomas que no son renales, como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Bueno, el concepto de bacteriuria sintomática, que fue lo que habíamos comentado, es la presencia de microorganismos, asintomática, acá estaba mal, es bacteriuria asintomática, o sea, no tiene síntomas, pero uno estudia la orina y tiene microorganismos, pero no es una infección. Hay que controlarla, en algunos pacientes se debe tratar con algunos factores de riesgo y en otros es totalmente sintomática, digamos, no se trata con antibióticos. Bueno, cuando hago un análisis de orina, en una infección urinaria, voy a pedir el sedimento de la orina, el cultivo, y después puedo pedir también otros estudios para hacer el diagnóstico, además del análisis de orina, como es alguna radiografía, ecografía renal y vesical, una tomografía si es necesario, y después otros estudios que, por ejemplo, puede ser un urograma excretor o una cistoscopía.
El tratamiento de las infecciones urinarias, bueno, es básicamente con antibiótico. Se puede utilizar antibiótico en forma empírica, uno elige un antibiótico pensando en los microorganismos más frecuentes, pero siempre se debería hacer un cultivo de orina para después encaminar, digamos, el antibiótico y quedarse más tranquila si realmente el antibiótico es efectivo con este microorganismo. Por ahí no en una primera infección, pero por ahí sí conviene cuando son infecciones más frecuentes o en varones. Después el tratamiento, además del antibiótico, es la ingesta de abundante agua, evitar en la dieta algunos irritantes como los fritos, el alcohol, los picantes, las especias abundantes, porque esto produce más dolor. Evitar el cigarrillo, que también es un irritante, y por supuesto, si es necesario, si son en varones o en mujeres que son a repetición las infecciones, hacer la interconsulta con un urólogo. Con respecto al pronóstico, en la mayoría de los casos una infección urinaria se puede superar entre 24 a 48 horas, ya enseguida puede ir mejorando. Y el tratamiento, por lo menos, depende del caso, entre 7 a 10 días, y a veces se puede llegar a dar más tratamiento, más días de tratamiento según si es una infección en el riñón, ya por ahí necesita más antibióticos, más días de antibióticos. Bueno, otra patología es la litiasis renal, que es una enfermedad que abarca a varios grupos etarios y es bastante recidivante. Casi el 50% de los pacientes que tienen cálculos o litos lo van a tener dentro de 5 años, predisponiendo a otras enfermedades urinarias. El problema de la aparición de cálculos o litos renales es que predispone a más infecciones, y también puede incluso obstruir y llevar a la insuficiencia renal. ¿Cuáles son los factores que predisponen la formación de estos litos o estos cálculos? Bueno, la escasa ingesta de agua, la mala alimentación, algunos fármacos determinados, enfermedades subyacentes, por ejemplo la obesidad, la hipertensión, la diabetes y las infecciones urinarias. Se da cuando se moviliza el cálculo por el uréter, entonces da un dolor muy intenso que muchas veces se acompaña de náuseas, vómitos y también al orinar puede haber hasta sangrado de diferentes tipos. Y el peligro también es que puede obstruir el uréter, ¿no? el flujo de orina. Y si el flujo de orina está obstruido, puede incluso comprometer después cuadros más graves, infecciones, sepsis, incluso insuficiencia renal. Bueno, hay diferentes tratamientos en el cólico renal. Primero es el analgésico, ¿no? Los analgésicos para calmar este dolor, y después hidratar en forma abundante al paciente, y muchas veces con la hidratación sola el cálculo va progresando y va eliminándose, se puede llegar a eliminar. Si no se elimina, bueno, se puede sacar de manera quirúrgica, ¿no? Acá tenemos diferentes técnicas, no nos vamos a detener a esto. Bueno, después vamos a hablar de la vejiga neurogénica, recordar un poquito cómo es la micción, ¿sí? Primero se llena la vejiga a través del sistema simpático, lo que hace va relajando el detrusor para que vaya aumentando de tamaño y cierra el esfínter uretral. Y después en la fase de vaciado, donde actúa el sistema parasimpático, donde contrae el detrusor y abre el esfínter para que salga la vejiga. Entonces, cuando hablamos de vejiga neurogénica, esto no funciona, o sea, se pierde este control a nivel del sistema nervioso central. Puede haber que orine demasiado o muy poco, puede pasar las dos cosas. Puede haber una vejiga hiperactiva o hipoactiva, según se pierda el control de uno u otro, ¿no? Y es posible que haya dificultad para vaciar la vejiga en forma completa. Esto también está muy relacionado con enfermedades, pero también con el estrés y la ansiedad. Entonces, algunos de los síntomas, la vejiga hiperactiva da también sensación como de orinar, aún con la vejiga que no está completa, no está llena.
y de golpe hay incontinencia urinaria. Y la vejiga hipoactiva, acá directamente la vejiga se llena pero no hay señal. Entonces los músculos no pueden contraerse, no permite orinar. Se produce como una obstrucción en la vejiga, se llama vejiga obstructiva. O también puede pasar que esa vejiga se vaya como rebalsando, por eso se llama incontinencia, pero por rebosamiento. ¿Sí? El paciente orina con la vejiga llena, pero es porque ya no entra más orina, entonces va saliendo por la orina. Diuresis por rebosamiento. Da otros síntomas también, que pueden ser infecciones a repetición. A veces el paciente consulta por infecciones a repetición y entonces empieza a estudiarlo y resulta que es una vejiga neurogénica. Urgencia al orinar, nicturia o incontinencia nocturna. Nicturia es cuando la persona se levanta durante la noche a cada rato a hacer pis. Polaquiuria ya dijimos que era el aumento frecuente, el aumento de la frecuencia para orinar. Puede haber retención urinaria, dolor pélvico, formación de cálculos y disfunción eréctil en los hombres también. Los factores de riesgo de la vejiga neurogénica, bueno, son un montón de enfermedades que pueden estar asociadas, principalmente neurológicas, ¿no? Después, como el ACV, o también la colocación de sondas vesicales, las lesiones medulares, especialmente lumbosacra, algunos tipos de medicamentos, algún déficit de algún tipo de vitaminas, por ejemplo, del complejo B, la diabetes, la esclerosis múltiple, otras enfermedades, muchísimas, que pueden llevar a la vejiga neurogénica. Las complicaciones son principalmente la pérdida o retención de orina, la disfunción del riñón y las infecciones. Estas son las complicaciones de una vejiga neurogénica. Bueno, el tratamiento muchas veces, sobre todo en la hiperactiva, es educar con el hábito de orinar a un determinado horario durante el día, ejercicios de la musculatura vesical y del piso de la pelvis, del periné, ciertos medicamentos relajantes vesicales, evitar los antiespasmódicos, que son los que van a jugar en contra de esta vejiga neurogénica, y después mantener una vida saludable, evitar la obesidad, ciertos hábitos de la dieta, por ejemplo la cafeína, el alcohol, comidas muy picantes, algunos lácteos, todo esto llevan a una vejiga neurogénica. Algunos cítricos, el chocolate, todo esto en abundancia, algunos edulcorantes artificiales, entonces todo esto puede ser también producir más dolor, más irritación y aumentar los síntomas, así que evitar. Bueno, acá le traje para que vean una fotografía de una vejiga neurogénica, donde acá, esta es una sustancia de contraste, la uretra, sustancia de contraste, que el paciente, a pesar de que orine, mantiene y no puede orinar. Y acá es una otra enfermedad, una esclerosis múltiple, donde también tenemos una alteración del músculo detrusor de la vejiga, en donde mantiene la orina acá y no la puede eliminar. Para que vean algunas imágenes. Bueno, la continencia urinaria se da como consecuencia a muchas causas, entre ellas puede ser la vejiga neurogénica, ¿no? Y lo que sucede es una pérdida involuntaria de la orina, el paciente no puede retener la orina, ¿sí? Y esto por supuesto genera un trastorno social, un trastorno de higiene, ¿no? Ahí tenemos algunas de las causas: problemas o daños neurológicos, alteraciones de la musculatura de todo lo que es el periné y la pelvis, alteraciones del esfínter externo a nivel de la uretra y falla del esfínter interno. Las continencias urinarias pueden ser de esfuerzo, de urgencia, mixtas, por rebosamiento, funcional o neurogénica. Rápidamente así cada una. La incontinencia de esfuerzo es cualquier situación que aumente la presión adentro del abdomen. El paciente se va a hacer pis, ¿no? Hasta reírse o una actividad física, aunque sea mínima, un estornudo, cualquier cosa, el paciente va a perder orina, ¿no? También acá la incontinencia de urgencia se da más frecuente en los ancianos por una cuestión de debilidad muscular que se va haciendo con la edad.
Bueno, después la mixta tenemos ambas de urgencia y de fuerza. La de rebosamiento es cuando, bueno, la vejiga está llena y se rebalsa, por distensión se rebalsa, uno no puede orinar. La incontinencia funcional, acá debido a limitaciones en la movilidad del paciente, alteraciones cognitivas, ¿sí? Esto se da más por lesiones por ahí neurológicas, crónicas, todo, no tanto por alteraciones orgánicas. Y la vejiga neurogénica, que es la que estuvimos comentando recién. Bueno, vamos a ver ahora los tumores renales. Ya dijimos algunas características más comunes: el carcinoma de células claras, pues tenemos adenomas, fibromas, pero los carcinomas de células claras es de los tumores malignos el más frecuente a nivel renal, ¿sí? Esto es lo que tiene, que constituyen el 2% de todos los tumores malignos en el adulto, son más frecuentes en varones entre la cuarta y la sexta década de la vida, y cuando inician los síntomas ya generalmente estos tumores ya están muy avanzados. Por eso los tumores renales hay que siempre buscarlos con ecografías, con tomografías, sobre todo si hay antecedentes o cálculos o algún factor predisponente, porque una vez que aparecen los síntomas ya está muy avanzado el tumor. Lo que les decía, el más frecuente, el de células claras, entre el 70 y 80% de todos los tumores. Es un tumor muy invasivo, hace metástasis frecuentemente en pulmón. Muchas veces el paciente consulta por dolor torácico o alguna fractura patológica de costilla y todo, y es una metástasis de un tumor renal. Muchas veces da más síntomas la metástasis que el mismo tumor, ¿no? Generalmente son síntomas: dolor lumbar, es una triada donde se puede palpar una masa a nivel lumbar, hay hematuria, es decir, sangre por la orina, y dolor lumbar. Después hay todo un síndrome tumoral, que es pérdida de peso, cansancio, astenia, dinamia, falta de apetito, molestias gastrointestinales, puede haber cuadros de anemia. Incluso puede no haber falla renal ni nada, porque por ahí el otro riñón está funcionando, pero este riñón, por ahí si ya está comprometido con el tumor, deja de funcionar y cumple la función el otro, y a veces no hay, por eso no hay síntomas, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen, un tumor, acá no sé si ven el cursor, pero si no este es el riñón normal, es una tomografía. Esto que está acá arriba es el hígado. Esto que se ve acá con un nivel como blanco es el estómago, y esto que se ve acá a la derecha del paciente, perdón, a la izquierda del paciente, es el vaso. Un riñón, la vértebra lumbar, y el tumor que está acá a la izquierda, a la derecha del paciente, del riñón. Acá hay otras tomografías. Bueno, vamos a los tumores de vejiga, que también los tumores de vejiga es la neoplasia más maligna, ¿sí? la neoplasia más frecuente del sistema urinario. Son mucho más frecuentes que los tumores de riñón, ¿no? Estos son más frecuentes en los varones, ¿sí? Y se van detectando después de los 65 años aproximadamente. También son generalmente más frecuentes, son de células de transición, son tumores malignos, pero esto es lo que tiene, que también si se detectan precozmente se pueden curar. Se debe sacar la vejiga por completo y se pueden llegar a curar. Tiene una tasa de supervivencia que, por supuesto, si el tumor es más avanzado, sí disminuye. No sé. Acá tenemos algunos factores de riesgo: el hábito de fumar, la exposición a veces a ciertos tóxicos, por ejemplo, industriales, el caucho, cuero, pintura, ¿sí? Que estos pueden ingerirse también por vía inhalatoria, y esto predispone a estos tipos de tumores. Y el abuso también de antiinflamatorios no esteroides, como los del diclofenac, el ibuprofeno, el paracetamol, el abuso, ¿no?
Sí es importante que cuando la persona deja de fumar, sí hay una gran disminución de la posibilidad de que aparezca este tipo de tumor. Los factores de riesgo también, ciertos hábitos en las dietas, infecciones urinarias crónicas, el uso de sondas vesicales o algunos tipos de infecciones, como por ejemplo estas infecciones parasitarias, como las quistosomiasis. Acá tenemos también antecedentes personales, bueno, por supuesto tumores de vejiga previos, algunos medicamentos, la exposición, por ejemplo, a radioterapia, cuando es por ahí sometido el paciente por otros tumores, como por ejemplo un tumor ginecológico o algunos trastornos genéticos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar por último las enfermedades de la próstata, las prostatitis, la hipertrofia benigna de próstata y los tumores. Bueno, primero recordemos, la próstata es un órgano masculino, situado por debajo de la vejiga, ¿ven? Rodeando la primera parte de la uretra. La mujer no tiene próstata. Y lo que hace es producir un líquido viscoso, que es el líquido prostático, que ayuda también a la fabricación, digamos, del semen. Y las enfermedades de las que recién comentamos, la prostatitis, la enfermedad la hipertrofia benigna de próstata, da síndromes prostáticos o prostatismo, que son muy comunes en todas las enfermedades de próstata. Por eso se llaman prostatismo o síndromes prostáticos, pueden ser cualquier tipo de enfermedad de la próstata. Y da estos síntomas como dificultad para orinar, especialmente al inicio. El chorro de la micción se va como entrecortando y después como que va goteando, ¿no? Hay necesidad de orinar frecuentemente durante el día y durante la noche. También hay como disminución en la fuerza del chorro de orina, entonces la persona como que tiene que hacer más fuerza para la micción. Puede haber también incontinencia urinaria y dolor también, sobre todo en la parte inferior del abdomen. Son síntomas comunes. Entonces, para hacer el diagnóstico, nosotros, bueno, hacemos todo el interrogatorio, podemos hacer un análisis de orina, ¿sí? Y un análisis de sangre. Se descarta que no haya infecciones y lo otro que nosotros pedimos es este compuesto que se llama PSA, que es un antígeno prostático específico, que esto voy controlando sobre todo para ver si hay un tumor o algo maligno por la próstata, que es un tumor muy frecuente. Los tumores de próstata son muy frecuentes y también son tumores que antes los pacientes se morían en menos de un año, como el de mama en la mujer, y ahora realmente tiene curación total si se agarra a tiempo, ¿no? Como el de mama en la mujer. Bueno, después otros estudios, se hace el tacto rectal, se puede analizar el semen, se puede hacer ecografías o por último una biopsia si es necesario descartar el tumor. La hipertrofia benigna es un agrandamiento de la próstata, ¿no? Después de los 30, 40 años la próstata empieza a aumentar de tamaño. La mayoría de los hombres, la mayoría, se dice que es hasta parte del envejecimiento o de la vida de una persona. No digo que una persona de 30 años sea vieja, sin embargo, con el tiempo va aumentando de tamaño. Entonces esto lo que tiene, que va comprimiendo la uretra, va comprimiendo y estrangulando. Entonces por eso a veces cuando hay infecciones frecuentes hay que controlar. Y lo otro que tiene es que cuando hay una hipertrofia, eso puede malignizar y llevar a un tumor, ¿no? Entonces siempre hay que controlar. Voy más rápido por esto. Acá hay factores predisponentes para la hipertrofia, la edad, la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión. Todo esto hace que la próstata aumente más de tamaño. Los síntomas son parecidos al prostatismo, como les dije recién. Vamos a pasar. Pero también a veces pueden ser asintomáticos. Con respecto al cáncer de próstata que les decía recién, es una neoplasia muy frecuente a nivel mundial, es la segunda causa de muerte en los varones,
a pesar de que sea un tumor bastante tratable, pero si no se diagnostica no se va a poder tratar. Por eso a veces hay tantos nuevos casos y nuevas muertes porque no se diagnostica precozmente. Habría que hacer como están haciendo en las campañas de difusión de mama, hacer también las campañas de difusión para el cáncer de próstata. Pero tendría que ser más intenso. Bueno, y se va estudiando sobre todo con el PSA, que es este antígeno que yo les decía. Ya a partir por ahí de los 40, 50 años ya tendrían que empezar a hacerse el antígeno prostático, una vez al año por lo menos. Bueno, el tacto rectal también, pero bueno, teniendo el antígeno PSA no es tan importante el tacto rectal. Y se diagnostica con una biopsia. Ahí tenemos algunos factores de riesgo, como les decía, la edad del paciente, bueno, se da más en raza negra, si hay antecedentes familiares, el consumo de grasas, la obesidad, a veces ciertos modelos de conducta sexual que también predispone, consumo de alcohol, fumar y la exposición a radiaciones ultravioletas, todo esto predispone. El cuadro clínico puede dar también prostatismo, pero también puede ser asintomático. Recordemos la urgencia miccional, la disuria, la nicturia, la colaquiuria y también puede haber dolor como óseo. Esto porque muchas veces hacen metástasis en hueso, hacen metástasis en pulmón, en hígado, en hueso. Las metástasis son como diseminación del tumor a distancia. El cuadro clínico puede ser algo local, estreñimiento, hemorragias por materia fecal, se llama rectorragia, tenesmo también, tenesmo a nivel vesical y a nivel intestinal. Tenesmo era esa sensación de querer hacer pis y no poder. Después, lesiones óseas, los dolores, o también puede haber, si hay metástasis, cuadros como anemia, insuficiencia renal, pérdida de peso, disminución del apetito. Bueno, el diagnóstico se hace con el tacto rectal, el control del PSA, se hace una ecografía y después por último la biopsia. Ahí les dejo en esta diapositiva los valores que no son relevantes para nada, pero para que lo tengan, porque está bueno que lo tengan para saber el valor normal del PSA. Y siempre es importante controlarlo, ¿no? Los varones después de los 50 años. Bueno, muchas gracias. Espero que lo aprovechen. Hasta luego.